Súper. Bueno, este testimonio que me llegó a cuestionar un poco el qué hacer desde el punto de vista de la matronería, desde el acompañamiento, desde qué cosas necesitábamos mejorar. Esta mujer llegó a nuestra consulta, ¿cierto?, con una experiencia de parto previa no favorable. La habían operado de forma electiva por medir 1,50 m, y su médico en esa oportunidad le dijo que era imposible que tuviera un parto vaginal. Entonces llega en esta segunda gestación y nos plantea lo mismo, y nos dice, yo necesito que confíen en mí, que confíen en que puedo hacerlo, es lo único que necesito, y si no resulta, no importa, pero que me den la oportunidad, que saber ese espacio, ¿cierto?, de confianza, donde yo sienta que me acogen, y que estamos en el fondo trabajando por lo mismo. Y a partir de esta experiencia, que bueno, ustedes tienen la imagen, el resultado, ¿no?, un parto vaginal maravilloso, sin incidentes, comencé a hacer esta pregunta en todas las instancias que tuve con distintas pacientes, ¿cierto? ¿Qué necesitas de mí como matrona en este proceso? Y las respuestas son todas súper distintas. Se abre a través de esa pregunta un espacio de confianza, de intimidad, de también ponernos al nivel, ¿no? No esto de estar como profesional del área de la salud sobre la mujer, sino que te acompaño, te guío, ¿qué necesitas? Bien, en forma introductoria me gustaría contarles en qué está, ¿cierto?, la realidad a nivel nacional, internacional también, en base a la evidencia que se ha publicado, asociado a las recomendaciones, ¿no?, a las recomendaciones de atención, de acompañamiento en el parto. Esto ha tenido una gran transformación a través de los años. Este manual, ¿cierto?, Atención personalizada en el proceso reproductivo, que publicó el Ministerio de Salud el año 2008, plantea una serie de recomendaciones basadas en evidencia bastante interesantes desde el punto de vista de considerar a la mujer no solamente como un cuerpo, sino que ir integrando también su esfera emocional, su esfera mental, ¿sí?, para llegar a una experiencia de parto satisfactoria. Y les puse un par de ideas que me pareció interesante compartir también, que están en la introducción de este manual. El nacimiento es un momento determinante para la vida de todo ser humano, y tanto el periodo previo como el inmediatamente posterior son decisivos para el desarrollo emocional, intelectual, social del niño, con una influencia central en la madre, el padre y la familia. Toda persona tiene el derecho de llegar al mundo en un ambiente de afecto y respeto. Sin lugar a dudas, nuestro país exhibe logros significativos en la dimensión sanitaria, más tradicional, reducir la mortalidad materno-infantil, como todos sabemos, ¿cierto?, que se deben al trabajo comprometido del equipo de salud. Nos ha permitido asegurar la vida de tantos que pocas décadas atrás morían, ¿sí? O sea, existe un avance totalmente significativo, importante y rescatable. Hoy, sin embargo, nos planteamos mayores desafíos, que se traducen en nuevas oportunidades de contribuir a la calidad de vida de nuestro país. Se necesita que todas las personas y servicios con quienes la futura madre se relaciona, ya sea la comunidad, el espacio laboral, centro de salud, le brinden las mejores oportunidades para hacer de este importante momento, ¿cierto?, de la vida una experiencia gratificante, que la beneficiará a ella, a su hijo, su familia y a la sociedad en conjunto. Escrito, ¿cierto?, por María Soledad Barría, exministra de Salud del año 2008. Esto es lo que da introducción, ¿no? En el fondo tenemos... hemos podido compartir excelentes resultados perinatales desde el punto de vista de morbi-mortalidad materno-fetal, pero no podemos olvidar, o más bien el gran desafío es poner nuestra energía en que esta experiencia sea una experiencia de parto gratificante. ¿Qué dice la OMS en relación a esto mismo? ¿Cierto? Lanza estas recomendaciones, que han sido actualizadas también, para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva. Al final de la exposición van a poder ver los links donde pueden descargar todo esto que les estoy comentando. Y es bastante interesante porque nos da esta definición, ¿qué es lo que es una experiencia de parto positiva? ¿Sí? Un desenlace trascendente para todas y todas las mujeres en trabajo de parto, que cumple o supera las creencias y expectativas personales, socioculturales previas de la mujer. Esto incluye dar a luz a un bebé sano, en un ambiente seguro desde el punto de vista clínico y psicológico, y contar con apoyo práctico y emocional continuo, es decir, estar acompañada en el momento del nacimiento y ser asistida por personal amable y con competencias técnicas y adecuadas. Encontramos también una revisión, ¿cierto?, de Cochrane en relación a 26 estudios,
¿cierto? Que buscan relacionar cuáles son los efectos positivos del acompañamiento efectivo en el parto, ¿sí? También lo pueden revisar ahí en mayor extensión. Básicamente dice que el impacto en esta revisión, ¿cierto?, de más de 15.000 mujeres que fueron incluidas en distintos diseños de estudio de investigación, por lo tanto las conclusiones no son tan exactas, no podemos llegar a una certeza, ¿no? Pero hablan del grado de satisfacción de la mujer, incluso el APGAR reflejado en los recién nacidos, ¿cierto?, por un acompañamiento efectivo, ¿cierto?, que en el fondo puede ser esta matrona, enfermera matrona, esta figura de dula que muchas veces la mujer también escoge, ¿cierto?, pero alguien que esté atenta a sus necesidades, que es lo que vamos a revisar ahora. Es bastante interesante de revisar, es bastante extenso y no quiero partir un día sábado con todo esto, pero también se los dejo al final por si quisieran leerlo. Bien, el parto. El parto es un viaje de transformación, es un evento irreversible, es único, no podemos borrar un parto, ¿cierto? Genera un impacto a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel físico, emocional como mental, pero por sobre todo es una oportunidad donde esta mujer se abre, es una oportunidad para explorarse a sí misma, ¿cierto? Ver sus límites, encontrarse frente a frente con sus miedos, con sus inseguridades, ¿cierto? Y es también una oportunidad para la pareja o acompañante que ella escoja, ¿cierto?, de vivir esto como un evento trascendental. Pero el parto no viene solo el día del parto, ¿cierto? Existen instancias previas al trabajo de parto. Conocemos a nuestras gestantes y por sobre todo a nivel privado los médicos desde el test positivo probablemente, ¿cierto? ¿Qué espacio efectivo existe y real para que esta mujer pueda expresar, ¿cierto? Ya sea en una consulta ginecológica, con su matrona o psicológica o con el profesional que esté consultando. ¿Qué espacio existe en el fondo para poder expresar toda la carga que viene detrás de esta mujer, ¿cierto? Todas estas preguntas, toda esta ansiedad, todas estas cosas que pueden estarle inquietando al ir pasando la gestación, no simplemente a las 34 o 36 semanas, que es cuando nosotras las conocemos. ¿Qué pasa antes? ¿Sí? Es muy importante identificar las necesidades específicas de cada mujer en todo ámbito que puedan influir en este proceso de parto, ¿sí? Es fundamental también trabajar en equipo, lograr derivaciones oportunas, ya sea a la matrona a menor edad gestacional, psicólogas si es necesario, terapias integrativas, espacios de talleres, de educación, de compartir, círculos de mujeres donde puedan sentirse acogidas, ¿cierto? Y por sobre todo, escuchar, educar, acompañar, guiar y sostener. Y vuelvo al escuchar, ¿sí? Me parece muy importante y con mucho orgullo lo digo que este es nuestro rol como matrona. En una gestación que va evolucionando en forma fisiológica, ¿cierto? Desde el punto de vista de salud física y mental, somos nosotras quienes estamos en ese lugar para escuchar primero, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué necesitas de mí? Un poco volviendo a la primera pregunta que les hacía al comenzar. En relación a las necesidades básicas de la mujer en trabajo de parto, tenemos que siempre considerar un contexto emocional. Esta mujer no es solo un útero de 38 o 39 semanas con buena variabilidad, con un registro aceptable, con membranas íntegras. No, existe una mujer y una historia. Existe miedo, probablemente ansiedades, incertidumbre, hay un estrés asociado y sobre todo ahora en pandemia, o sea, esto se multiplica por 1000. Existen también planes de parto preconcebidos e ideales, ¿sí? Esta mujer trae una idea de su parto, ya haya sido transmitida generacionalmente, de su mamá hacia abajo, ¿cierto? Abuelas, etcétera, a nivel social también, en algún taller a lo mejor de parto, encontró esto que le hacía sentido y hoy nos trae eso. Esto es lo que yo quiero para mi parto. ¿Y por qué no puede traerlo? ¿Sí? Tenemos que también considerar el punto de encuentro entre el deseo materno, todo esto que les menciono, y el equipo, sin duda alguna. Es un equipo que está o se siente cómodo para, ¿sí? Y también el punto de encuentro entre el parto y la institución, es decir, todo lo que yo quiero, ¿puedo realizarlo en esa institución bajo sus protocolos? ¿Sí? ¿Aceptan mi visión del parto, lo que yo quiero vivir como experiencia de parto o no? Y ahí entra un poco también lo que es transar, lo que es poner en una balanza las prioridades y acceder, ¿sí?
Bien, en relación a las necesidades básicas de mujer en trabajo de parto mismo, para empezar a ingresar en el tema, existe un modelo de atención de parto personalizado y para acceder a ese modelo me basé en una publicación de un estudio de Michelle Sadler del 2009, que también les puse el link al final, que es una revisión del parto personalizado, donde básicamente volvemos un poco a lo mismo, esta mujer no es solo este cuerpo, sino que también existen estas necesidades emocionales, ambientales, de contención, de acompañamiento, ¿sí? Y para poder entender, y no les quiero hacer una clase muy específica de esto, pero sí mencionarles lo que ocurre a nivel de neuroendocrinología en el trabajo de parto, tenemos varias cosas, hormonas, ¿cierto?, que se secretan, que van a jugar un rol bastante importante en el desenlace y en lo fluido que puede ser este trabajo de parto y parto, ¿sí? Tenemos por un lado la oxitocina, que como bien sabemos es la hormona que genera las contracciones, y la hormona que está presente en el orgasmo, en el amor, en esta sensación de placer, ¿sí? Que por naturaleza se encuentra secretando, ¿cierto?, durante el trabajo de parto en cantidades abundantes, en pulsos, ¿cierto?, que van permitiendo contracciones que sean llevaderas para la mujer. Junto con esta oxitocina tenemos también las endorfinas, que coinciden los pics, ¿cierto?, de oxitocina y endorfinas, por ende, este dolor, esta molestia, esta intensidad que puede venir durante el trabajo de parto se ve modulada en forma endógena por las endorfinas, ¿cierto? Y también juega un papel importante la melatonina, que la puse por ahí arriba, y que tiene que ver con que cuando entramos en este estado de sueño, de relajación, de final del día, por llamarlo así de alguna manera, ¿cierto? De sentirnos como cómodas para poder descansar y en confianza, si queremos llamarlo así, en el fondo nuestra oxitocina y nuestras endorfinas también se encuentran en un nivel alto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestra adrenalina también, que juega un rol fundamental en el trabajo de parto, y no solo es de lo negativo, sino que en el momento previo al pujo mismo viene un pic de adrenalina muy importante, ¿cierto? Tanto en la madre como en el feto, en este caso en la guagüita, ¿cierto? Que lo hace, obviamente, al nacer, respirar. Pero previo al expulsivo, si tenemos en dosis o en fondo secretándose en concentraciones altas esta adrenalina, es el antagonista natural de nuestra oxitocina. Yo sé que suena un poco complejo de entender o enredado, pero básicamente si tenemos una mujer estresada, con miedo, que no se siente segura, la oxitocina natural o endógena no se va a secretar en cantidades importantes y por ende el trabajo de parto se puede ver estancado. Y de la mano con eso, el manejo del dolor también se vuelve más difícil. ¿Cuáles son las necesidades básicas de toda mujer en trabajo de parto? Las separé en distintos ítems. Las emocionales, ser parte o sentirse parte del proceso en forma activa. Esta mujer necesita sentirse protagonista, que tiene la información, ¿cierto?, que le van contando qué ocurre. Ahí está en nosotros la capacidad de cómo transmitir, sin duda alguna, ¿cierto? No ser tan técnicas, pero sí acogerla y en el fondo, mira, esto está pasando, esto estoy pensando, creo que la mejor conducta es, voy a llamar al médico para que también corrobore mi conducta, en fin, ¿sí? Que se sienta ella parte del proceso, que se sienta protegida también, que se sienta segura, ¿sí? Que se sienta lista para permitirse fluir, me están cuidando, aquí no tengo que estar alerta, ¿sí? Que se sienta también escuchada. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa durante el trabajo y cómo puedo expresarlo? ¿Es eso acogido? Sin duda alguna, el acompañante, la figura de acompañante efectivo escogido por la mujer también nos ayuda en esta ecuación que les mencionaba hace un ratito. Y por sobre todo, también muy importante el tema de la intimidad. El tema de la intimidad no es solo hacer o realizar un examen o un tacto vaginal, yo, matrona, con ella y una TENS, sino que es también el tono de voz, no dejar la puerta abierta, tratar de que no se sienta expuesta, que en el momento del parto mismo, ¿cierto?, considerando todo lo que les estoy mencionando, ella pueda sentirse escondida de alguna manera, ¿sí? ¿Qué pasa con las necesidades físicas y ambientales? Evidentemente una mujer en trabajo de parto puede hidratarse, puede alimentarse según las indicaciones establecidas, ¿cierto? Necesita moverse. Sabemos que la pelvis en movimiento es un gran apoyo para el fluir del trabajo de parto y disminuir obviamente también las intervenciones.
un ambiente terapéutico que nos invite, o la invite más bien, a la relajación, sin ruido, sin estar contestando el celular, que exista una luz más bajita, ¿cierto? En el fondo, disminuir todos los estímulos negativos dentro de ese espacio. Y el manejo del dolor según las preferencias de cada mujer. Y con esto, o con lo que les estoy explicando, no me refiero al parto natural sin anestesia, sino en el momento en que ella lo decida. Quiero ahora, perfecto, pero basado en la información. En el fondo la información es sumamente importante. Yo sé que si retraso la anestesia o la pido en forma muy precoz, esto puede ocurrir. Y ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato, sino toda esta instancia prenatal, previa al trabajo de parto, es sumamente importante poner todas las cartas sobre la mesa y contar cuáles son las opciones y que ella escoja, ¿sí? Y obviamente, de nuevo, cuidar esta exposición, que esta mujer no se sienta expuesta, sino que más bien se sienta siempre protegida. A nadie es agradable, ¿cierto?, sentirse expuesta en un momento tan importante y tan íntimo. Intraparto se mantiene básicamente lo mismo, pero hice la salvedad de mencionarles que esto no tiene que ver con la vía de resolución del parto. Esto no es solo para un parto vaginal poco intervenido, no. Esto es para todos los nacimientos. Y tenemos que poner más énfasis aún en los nacimientos que no cumplen con estas expectativas iniciales de la mujer. ¿Ok? Nos vamos a cesárea, todos los que estamos acá sabemos. Es probable que haya una cesárea. No podemos con certeza decir vas a tener un parto vaginal y va a salir todo perfecto, porque no lo sabemos. Todo puede ocurrir. Entonces, más aún en esos casos donde esta mujer se le ve todo esto truncado, donde entra en un duelo de su parto vaginal, como ella lo tenía preconcebido, ¿cierto? Más empeño y más energía tenemos que poner en que sea una experiencia de parto satisfactoria. Lo mismo, mantener la intimidad, el silencio, si se puede bajar un poco la luz, fantástico, que se sienta segura, cómoda, ¿sí? Libre movimiento lo puse con asterisco porque evidentemente en una cesárea o en un parto instrumentalizado no podemos favorecer el libre movimiento. Y siempre cuidar la participación, ¿cierto?, de esta pareja, que no sea una figura que esté ahí inmóvil, sin saber qué hacer, integrarlo a lo que está pasando. ¿Qué pasa en el posparto inmediato? ¿Sí? Que también está dentro de estos manuales que les mencionaba hace un ratito. Debemos garantizar el contacto piel a piel sin interrupciones por al menos una hora posparto, si es que las condiciones obviamente lo permiten, ¿sí? Tenemos que mantener este ambiente que les mencionaba terapéutico adecuado para este primer encuentro. Acompañar y guiar solo, si es necesario, el inicio de la lactancia, que es una cosa que nos pasa mucho como matronas, que son las ganas de, ay, que se acople rápido, ¿sí? Pero también permitir ese espacio de conocimiento, de encuentro entre la mamá y su hijo. Considerar siempre el impacto a largo plazo en este vínculo madre-hijo en relación a esta forma de nacer y a este primer contacto. Creo que hemos subestimado por mucho tiempo eso y creo que tenemos que volver a poner nuestra atención en eso. ¿Qué pasa en ese vínculo? ¿Qué podemos hacer nosotros para favorecer ese vínculo en base a lo que les estoy mencionando? Un ambiente donde reine la calma, confianza y respeto favorecerá el proceso. Una presencia indeseada puede detener el parto ya que genera estrés. Es fundamental conectarse con la mujer y sus necesidades. Esto lo dijo Ina May Gaskin, es una matrona, ¿cierto?, estadounidense que, bueno, ha publicado bastantes libros y tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el parto. Y me hace mucho sentido el aprender a conectarse. Yo creo que ese es el camino, a conectarse con la mujer y sus necesidades. Ahora en pandemia ocurre mucho que muchas veces no se genera este espacio previo, pero no está todo perdido. Ok, llegamos con esta mujer en trabajo parto que la acabo de conocer, generen ese espacio, abran ese espacio, ¿cierto? Para poder apuntar todos juntos a esta experiencia de parto satisfactoria. Me pareció sumamente importante, aparte de mencionar lo atentas que tenemos, o atentos que tenemos que estar a la mujer y sus necesidades, enfocar también la atención a nosotros, en cómo estoy yo y como profesional para acompañar ese nacimiento. ¿Qué ronda esta experiencia de parto? ¿Cierto? ¿Puedo conectarme con esta mujer fácilmente en su proceso de parto? Estoy súper cansada o estoy enojada, no me siento hoy día con ganas de estar acá. Son cosas que uno muchas veces ni se pregunta y uno actúa un poco en piloto automático, ¿sí? Yo creo que deberíamos acogernos también a nosotros mismos y estos espacios de autocuidado. Y bueno, en forma de reflexión,
considero que es muy importante volver a reconocer y respetar la fisiología del nacimiento y del trabajo de parto, ¿cierto? Y los tiempos de cada mujer. Tenemos que lograr identificar cada experiencia de parto como única y especial para cada familia. No todos los partos son iguales. Acá no podemos andar con receta. No todos los partos, no todas las mujeres necesitan lo mismo y no todos los desenlaces también son iguales. Considerar siempre la experiencia de parto satisfactoria. Debemos tomar conciencia del impacto en la salud mental, en el cuerpo físico y emociones de la mujer a largo plazo, ¿cierto? De nuestras acciones en la atención del parto. Y acá les puse esta imagen. Los que están directamente asociados a los trabajos de parto la van a entender. Es un monitoreo bastante feo, diría yo, donde este bebé está mostrando signos de que algo probablemente no va bien, ¿sí? Y lo puse como ejemplo porque muchas veces, o comúnmente nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, cuando algo nos alerta o nos hace, ¿cierto?, poner más atención, pero no reparamos en cómo esta mujer está recibiendo esta información. En lo traumático que puede ser para esta mujer, ¿cierto?, no entender qué está pasando, pese a que nosotros tratamos de decirle que va a estar todo bien, que en verdad no es una urgencia, etc. No sabemos cómo esa mujer está registrando, ¿cierto?, esta situación. Y muchas veces en esas situaciones que ya escapan, ¿cierto?, de la normalidad y nos vemos enfrentados a una urgencia que hay que resolver rápidamente, no nos damos el tiempo de estar a su lado. Y como matronas, si bien tenemos clínicamente que solucionar y resolver y ser activas, ¿cierto?, en este proceso, no podemos descuidar el estar a su lado, el darnos el espacio para explicar, ¿cierto? El cubrir y volver de nuevo, lo uno con lo inicial, ¿no? Esta experiencia de parto satisfactoria. Porque puede ser una urgencia, pero no por eso no va a ser una experiencia satisfactoria. Puede ser que no hayamos cumplido, ¿cierto?, con su plan de parto inicial, con lo que ella traía en forma previa, mentalizada para el día de su parto. Pero pucha, tuve una cesárea que, pese a que todos corrían, me sentí escuchada, me sentí protegida, me sentí tranquila, sentí que alguien se preocupó de estar para mí. Yo creo que ese es el gran desafío, el aprender a estar. Estamos construyendo experiencias emocionales a diario y tenemos que tomarle el peso a eso. El parto es único, irrepetible, imborrable, ¿sí? Es una experiencia transformadora y trascendental para la mujer y su pareja, y les vuelvo a mencionar, es una oportunidad. Y es muy, muy importante también recalcar el autocuidado y el trabajo en equipo, el poder sostenernos. Muchas veces las cosas no salen como uno espera, a veces los resultados tampoco son buenos, y tiene que existir ese espacio donde poder sostenernos desde el punto de vista de salud emocional y mental también. El poder compartir, conversar, analizar qué pasó, ¿cierto? No olvidar eso, me parece muy importante. Bien, muchas gracias. Les comparto ahí las referencias, donde pueden después descargar si quieren lo que compartimos hoy día.